He visitado Portugal 3 veces. La primera vez fue en 1987 y fui en plan de turista, siempre con la idea de visitar Lisboa y sus tranvías. La parte turística, pues muy bien, pero mi obsesión eran los tranvías. Llevaba una cámara de Super 8, la 1014 de Canon, y bueno, hice un reportaje que en aquella época son imágenes irrepetibles, tranvías que ya no funcionan actualmente, y fue mi primera experiencia. La segunda vez que fui a Portugal, fui en 1993. Llevaba una cámara Canon, analógica también, de película de 16 milímetros, en el formato de 16 milímetros, y filmé en negativo. Fue una de mis primeras películas que hice en negativo. La tercera vez fue en 2018. Ya llevaba una cámara Canon también digital. La cosa cambió drásticamente, la calidad de la imagen, viajando con el sonido. Eso fue una experiencia importante también en todo esto que iba teniendo, y entonces ya era eminentemente turístico el viaje. Llevaba una Allegria 30 y de Canon también, y entonces hice un reportaje, como digo, turístico, huyendo ya de los tranvías. Ya pasaron 20 y tantos años, desde 1993, y me di cuenta de que no era lo que yo había filmado, y ya no había los tranvías que yo había filmado. Por eso, en el año 1993, la película de 16 milímetros la he escaneado, y entonces ofrezco, sin tocar nada, la he dejado intacta, como estaba, sin tocar nada. Es lo que vamos a ver en este reportaje. Espero que os agrade, sobre todo a los nostálgicos del tranvía. Sin necesidad de recurrir a poéticas descripciones que puedan resultar exageradas, sí se puede afirmar que tanto Sintra y sus sierras son únicas. Alrededor del siglo XV se convierte en lugar de descanso para la monarquía portuguesa y sus aledaños utilizados para la práctica de la caza. No se pierda dar un paseo desde Sintra a Playa de Macas a bordo de un pintoresco tranvía único en su género. Por el camino, el paisaje rural y las vistas de la sierra. El 10 de junio de 1904,
comenzó a funcionar cuando su trayecto inicial tenía solo una longitud de 8.900 metros y llegaba hasta la playa de Macas. Posteriormente, la línea llegó hasta el pueblo de Arenas do Mar, cubriendo 12.685 metros en total. Lisboa es la capital y mayor ciudad de Portugal. Situada en la desembocadura del río Tajo, su área constituye el 30% de la población del país. Llena de contrastes, en sus calles escucharás el fado y el sonido de sus tranvías, y verás la miseria y la riqueza de Portugal. La estatua del Marqués de Pombal preside la Avenida de la Libertad con más de 1 kilómetro de larga. En su parte alta, el jardín botánico, llamado Estufa Fría. Entre os ramos de pinheiro, vi o luar de janeiro, quando ainda havia sol. La Baixa es la parte de la ciudad del comercio y la elegancia, con sus vías rectilíneas y sus edificios rigurosamente uniformes. Cuna de grandes descubridores y navegantes. Azotada a lo largo de los tiempos por desastres naturales, esta ciudad tiene mucho que ofrecer al que la visita. Si vienes a Lisboa, acabarás amándola o odiándola, pero nunca te dejará indiferente. Beijei sem saber a quem. Tenho uma rosa e cravo. El Rosio, corazón latente de Lisboa, con el Teatro Nacional de Doña María II y la estatua de Don Pedro IV de Portugal, el rey soldado. Fui pela estrada principal e pela mata real, atrás de pássaro azul. El metro de Lisboa fue inaugurado en 1956. Tiene una longitud total de 32 kilómetros y dispone de 43 estaciones. La Plaza del Comercio es la más importante de Lisboa. Fue construida donde estuvo situado el Palacio Real antes de ser destruido por el gran terremoto de 1755. Aceitei o beijo atrevido que em meus lábios quiseste roubar. Olhei em teus olhos. La fisonomía de la Plaza del Comercio se compone de un conjunto de edificios porticados en 3 de sus lados y está abierta en el lado sur, mirando al Tajo. Históricamente aquí llegaban los barcos mercantes y era la puerta de Lisboa y el origen de las líneas del tranvía. Este amor não tem fim. Meu amor amante,
amor maior, veste meu corpo de amor, quando o sonho acaba em mim. Meu amor maior, meu beijo te vai propor, que este amor não tenha fim. Aceitei as mãos que tu me deste. Viajamos en la línea siguiendo el curso del Tajo, que partiendo de la Plaza de Comercio finaliza en Cruz Quebrada. E os meus dias seriam só teus. Deixa que os teus lábios de ternura fossem donos dos beijos. El monasterio de los Jerónimos es frecuentemente denominado como la joya de la arquitectura manuelina, que integra la mente arquitectónica propia de finales del Gótico y principio del Renacimiento. Las obras comenzaron en 1609 y concluyeron un siglo después. Maior, meu beijo te vai propor, que este amor não tenha fim. El monumento a los descubridores se adentra en el agua desde la orilla como una carabela sobre la cresta de una ola. La Torre de Belén es obra de Francisco de Arruda y constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura manuelina. En el pasado sirvió como centro de recaudación de impuestos para poder entrar en la ciudad. Su construcción fue iniciada en 1514 y terminada en 1520 bajo el reinado de Manuel I de Portugal. Se encuentra situada en la desembocadura del río Tajo, en el barrio de Santa María de Belén, al suroeste de Lisboa. Meu amor amante, amor maior, meu beijo te vai propor, que este amor não tenha fim. Al final de la línea el entorno es desolador y se respira un ambiente poco seguro. Este curioso funicular, llamado de Gloria, nace en la Plaza de Restauradores y termina su breve trayecto en el Parque Municipal de Mirador de San Pedro de Alcántara. Cerca de aquí hay otro parecido a este llamado de Labra. La estación de ferrocarril de Santa Polonia es una estación terminal abierta en 1865. Se sitúa en el centro urbano, a orillas del Tajo. Desempeña la función de una estación central de la capital portuguesa. El elevador de Santa Justa es un ascensor que une los barrios de la Baixa Pombalina y El Chiado. Su construcción comenzó en 1900 y finalizó en 1902, siendo inaugurado el 10 de julio. Inicialmente funcionaba con vapor, siendo sustituida la maquinaria original el 6 de noviembre de 1907 por motores eléctricos.
hoy está sometido a una integral rehabilitación. Si en estas secuencias no circulasen automóviles, bien podría parecer una estampa de primeros de siglo. Sacudió a Lisboa un gran terremoto que murieron cerca de 100.000 personas. El 85% de los edificios de Lisboa resultaron destruidos, incluyendo palacios y famosas bibliotecas, así como la mayoría de los ejemplos de la arquitectura manuelina. Cerca del famoso puente colgante están las cocheras de Santo Amaro y también las oficinas y talleres de la compañía de ferro de Lisboa, Carris. La circulación de los primeros tranvías en Lisboa arranca en 1873, cuando los hermanos Luciano y Francisco Cordeiros de Sosa obtienen los derechos de implantación de un sistema de transporte de tipo americano, un tranvía rudimentario remolcado por caballos. El 17 de noviembre del mismo año entraría en servicio la primera línea de los americanos entre la estación de Santa Polonia, línea ferroviaria del norte y este, y Boavista en Santos. Para optimizar el servicio y mejorar la rentabilidad y eficacia de los vehículos de tracción animal, se hicieron pruebas con tranvías a vapor. Sin embargo, la mayor revolución llegó en 1900 con la primera implantación de los motores eléctricos que cambiaron definitivamente los tranvías con la llegada de vehículos eléctricos. En 1901 se iniciaría la circulación de los primeros eléctricos entre Cais de Sodré y Algués, levantando una gran expectación por la elegancia de los nuevos tranvías, la comodidad y la rapidez de la circulación. Entre la calle San Paulo y la calle Boavista por el sur y la calle del Loreto y calzada del Combro por el norte, lo forma el llamado barrio de Vica. Este simpático funicular lo separa por el medio. Durante la primera mitad del siglo XX continuaría la expansión de los tranvías eléctricos por toda Lisboa, cuyos vehículos eran adquiridos en los Estados Unidos. El comienzo de la decadencia del tranvía comenzó con la implantación masiva, a partir de la segunda mitad del siglo XX, de los autobuses que acabarían sustituyendo a la mayoría de líneas de tranvías, en zonas como Rossio, Benfica, Cardine o Lumiar. La política de la compañía Carris era clara: sustitución a corto plazo de los eléctricos por autobuses, la implantación del nuevo transporte subterráneo, metro, y la mayor demanda en transporte público que lastraban al ineficiente tranvía.
En la década de los 90 llegaría la renovación de parte de la flota de tranvías en las líneas que quedaban en circulación, con la adquisición de 10 tranvías articulados que aumentaban considerablemente la capacidad de este medio de transporte, así como ofrecían mayor comodidad y modernos equipamientos electromecánicos. En el laberinto de calles que tiene Lisboa existen 14 líneas de tranvías y 903 paradas. La flota actual está formada por 58 vehículos, siendo 10 articulados que operan en la línea 15 entre Algés y Plaza da Figueira, 8 ligeros y 40 vehículos históricos. Santa María Maior, o Sé, es la catedral e iglesia más antigua de la ciudad. Desde el inicio de la construcción en el año 1147, el edificio ha sido modificado en varias ocasiones y ha sobrevivido a varios terremotos. Actualmente es el resultado de una mezcla de distintos estilos arquitectónicos. Una de las cosas que más gustan de Lisboa es su autenticidad y falta de pretensiones. Y Alfama es la exaltación de esta premisa, al ser uno de los barrios más tradicionales de la Lisboa antigua, y es una zona muy rica en lo cultural. La falta de poses convierte la Alfama en un lugar de rincones escondidos y recovecos donde vale la pena perderse para disfrutar de alguno de sus miradores, sus habitantes, su comercio y sus restaurantes, y donde por regla general siempre se puede escuchar un poco de fado. Alfama, uno de los barrios que mejor sobrevivió al devastador terremoto de 1755, es uno de los más antiguos de la ciudad. Aquí conviven judíos, cristianos y musulmanes. El barrio mantiene su pinta con ropa tendida en las ventanas, escaleras angostas, flores y recovecos, un lugar ideal para perderse y descubrir la historia de Lisboa. Es increíble cómo el tranvía discurre encorsetado entre sus callejuelas. La iglesia de San Antonio nos recuerda que el santo nació en Lisboa en 1195 y es el patrón de la ciudad. En Oporto, el puente de Luís I es el más conocido y célebre de todos.
fue inaugurado en 1886. Lo cruza el metro, vehículos y peatones, y es un excelente mirador para contemplar la segunda ciudad más importante de Portugal, después de Lisboa. Se encuentra en el norte del país, en la ribera derecha del Duero, que desemboca en el Océano Atlántico. Como muchas ciudades europeas, Oporto es una ciudad antigua que cuenta con un amplio patrimonio histórico, aunque durante las últimas décadas ha sido sometida a una amplia modernización. Cuenta con el metro más largo de Portugal, que cubre no solo el centro, sino también zonas en su área metropolitana como Seora da Ora o Maia. Desde muy antiguo hay una pugna entre Lisboa y Oporto. Dicen que esta ciudad tiene un cierto aire británico desde que se asentaron aquí los comerciantes de vino ingleses. Se dice que Lisboa gasta, Coimbra estudia, Braga reza y Oporto trabaja. El tranvía es ya un medio de transporte casi en desuso, con mayor valor histórico y turístico que por su actividad de transporte urbano. Con la llegada de nuevos medios de transporte, el tranvía ha ido reduciendo su número de líneas y de vagones, disminuyendo drásticamente su función de transporte de masas y reconvertido en una atracción turística más de la ciudad. Mucha gente no puede resistir el encanto de circular por las zonas más importantes del centro de Oporto, en uno de estos entrañables y antiguos carros eléctricos. Actualmente Oporto cuenta con 4 líneas de tranvía, 3 líneas regulares y una dedicada a los tours turísticos, la línea 1. En 1872 surgió en Oporto el servicio de tranvías americano, que eran empujados por mulas destinados al transporte de personas y mercancías. La primera compañía en explotar el servicio fue la compañía Carril de Ferro Americano de Oporto, sustituyendo más tarde la Carris de Ferro de Oporto. En 1893 ambas empresas se unieron, prevaleciendo la Carris de Ferro de Oporto. En 1894 se inicia la electrificación de la línea y el 12 de septiembre de 1895 comienzan a funcionar los primeros tranvías eléctricos que pesaban unas 6 toneladas y transportaban unos 30 pasajeros. Hasta 1912 las líneas se designaban por sus nombres. La línea marginal, la línea 1, era la más emblemática. Pensamentos à solta vão por mundos infinitos e quem ficou à minha volta. En 1878, la Cámara Municipal de Oporto autoriza a operar de Oporto a Matosinhos y a utilizar máquinas de vapor para tirar de los vehículos. Al ser más potente que la tracción animal, podían remolcar varios vagones de tranvía americano. Entre 1900 y 1940, con el crecimiento de Oporto, nacen nuevas líneas de tranvías como la del centro y la Avenida de los Aliados. El tranvía ya es el transporte de la clase obrera en Oporto. Los activos de la Carri de Ferro de Oporto crecen comprándose nuevos tranvías y modernizando los existentes. Los tranvías se alimentaban de electricidad de centrales térmicas construida para ellos. La primera central fue la de Río Duero
en las pedreiras de Arrabida, construyéndose más tarde la de Masarelos, que sustituyó a la de Arrabida. En 1946 se acaba la concesión y pasa a explotar el servicio la compañía Servicio de Transporte Colectivos de Oporto. Las gotas de agua suelen dar una tregua durante el verano para que llegue a abarrotarse la playa de Matosinhos, a la que se arriba en solo 15 minutos con un moderno metro que cruza la ciudad. Vinha dizer adeus, mas reparei que na faia do pátio... Crecen los problemas para cumplir los horarios por el aumento significativo del tráfico. Nacen los pipis, que son tranvías más modernos y rápidos con los que se intenta solucionar el problema. Debido al crecimiento del uso del automóvil, más rápido y cómodo, el tranvía entra en crisis. Se moderniza la flota y en 1959 comienza a utilizarse el trolebús, más barato y menos contaminante, para dar servicio a los alrededores de Oporto. En los años 60 hay una importante remodelación y se suprimen 65 kilómetros de línea. En 1974 funcionan en Oporto 489 tranvías y 101 trolebuses. Hoy en la actualidad el tranvía de Oporto ha perdido su papel como medio de transporte público, quedando relegado a la atracción turística. Apenas funcionan media docena de tranvías y 4 líneas. Quem é? Ninguém responde de medo que eu tenho de abrir a porta. Deu meia-noite, não sei quem virá tanto em segredo.
porta. Batem de novo, meu Deus, quem é tem pressa de entrar? E eu sem luz nada se vê. A lua fugiu dos céus, nem uma estrela a brilhar. Batem à porta. Hemos visto de Sintra, Lisboa y Oporto a bordo de un tranvía parte de estas ciudades. Les invito a que visiten Portugal por su clima, la amabilidad de su gente, su gastronomía y sobre todo por sus tranvías. A vida, a morte que importa. Se espreitasse pela janela